Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí saludándolos, espero que todos estén bien. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Ustedes saben que lo que yo comparto con ustedes no es de ningún punto profesional, porque no soy ninguna profesionista. Más bien son vivencias, experiencias que tengo en lo largo que llevo viviendo en este país. Soy mexicana de Zacatecas, con muchísimo orgullo, y estoy en Estados Unidos. Es un poquito diferente la vida, la religiosidad o el catolicismo en estos dos diferentes países. Bueno, vaya, diferentes regiones también, porque inclusive en México varía de un estado a otro, de una región a otra. Pero lo que yo les comparto es basado en mis experiencias donde yo he vivido por bastante tiempo en Estados Unidos. Y hoy le vamos a dar espacio a ver la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y una Iglesia Católica no romana. Perdón. Yo pertenezco a una Iglesia Católica Romana y hay muchas denominaciones que se hacen llamar católicas, pero no son romanas. ¿Qué quiere decir cuando se usa el término católico romano? Pues que nosotros estamos a la orden o pertenecemos, se llama curia, pertenecemos a la orden del Vaticano. Somos obedientes al Papa, somos obedientes al obispo en la diócesis donde pertenecemos, somos obedientes a nuestro pastor o el párroco en la iglesia donde servimos. Las iglesias o religiones católicas no romanas, ellos solamente obedecen a su pastor, su párroco. No siempre tienen un obispo, aunque sí pudiera darse el caso, pero en general solamente es un párroco. Y en muchas de las ocasiones que existe una religión practicante católica no romana, es porque el sacerdote que da oficia misas en ese lugar fue ordenado católico en su vida. No me acuerdo si en un video les compartí que cuando se ordena un sacerdote, es sacerdote de por vida, siempre va a ser sacerdote. Sin embargo, cuando ellos desobedecen o hacen algo en contra de la Iglesia Católica Romana, se les quitan las facultades, se les remueven las facultades para ellos ejercer en una Iglesia Católica Romana. Ellos pertenecen al grupo de desobedientes a su curia, a su diócesis, al Papa, y se van de la Iglesia Católica y de repente forman por ahí sus propias iglesias. Estas iglesias, estos sacerdotes hacen su propia comunidad y mucha gente que no tenemos a lo mejor un conocimiento de la diferencia entre una iglesia católica romana y no romana, pues asistimos a estas iglesias y bautizamos a nuestros hijos y hacemos todos nuestros sacramentos en estas iglesias no católicas no romanas, y resulta que cuando van a alguna, se mueven de lugar y van a una iglesia que sí es católica romana, pues sus certificados son inválidos. El sacramento del bautismo pasa a ser válido si es que se investiga y se confirma que el bautismo fue hecho con la fórmula, así se le llama, la fórmula católica, que es en la invocación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso es la fórmula correcta que se usan para bautizar. Y muchas de las veces estos sacerdotes que hacen estos sacramentos y la familia se mueven y pasa que llegan con un certificado de bautismo a otra iglesia donde se van a casar, donde van a hacer otro sacramento, ya sea el de la confirmación o de la primera comunión, y el certificado de bautismo fue expedido o otorgado por una iglesia católica no romana. Hay procesos donde se debe reconocer el bautismo
se le llama profesión de fe, el niño, el adolescente, el adulto. Hay un ritual apropiado para presentar esta persona y su bautismo sea totalmente aceptado en la Iglesia Católica Romana. Así que este es el mensaje que les quiero dar. Aprendan a identificar cuando ustedes se mueven del lugar y no están seguros si su iglesia es católica romana. Investíguense siempre. Traten, ahorita ya le dicen al internet el San Google, porque todo lo sabe el internet. Tómense el tiempo, investiguen la iglesia donde ustedes están yendo y cerciórense que esa iglesia es católica romana. Si no les interesa saber, pues eso ya es opción de ustedes. Pero si ustedes son profesantes, practicantes de la Iglesia Católica Romana, pues aprendan a identificar su religión y que esté basada en los fundamentos de una Iglesia Católica Romana. A veces nos tildan de tontos porque dicen que nosotros, la Iglesia Católica es rica porque le dan todo el dinero al Vaticano y que los padres traen unos carrazos y anillos y el Papa también. Y eh, eh, no puedo decirles que sí o que no. En una ocasión en la parroquia donde yo estaba sirviendo, el padre traía un carro muy bonito y del año, y la gente empezamos a juzgar, puedo generalizar de repente, o más bien incluirme, no generalizar, más bien incluirme al hacer un comentario. Vaya, mira, el padrecito trae un carrazo del año, ¿no? Pero fíjense que pasa que a veces los padres, a ellos se acerca mucha gente, diferentes personas, y pasa que a este sacerdote, un amigo dueño de un lote de carros, se hizo muy amigo de él, y a nosotros como que nos hace sentir orgullosos o nos hace sentir importantes el tener una relación cercana con un sacerdote. Así pasó en este caso. Este sacerdote tenía una amistad muy cercana con una persona que era un dueño de un lote de carros y le regaló un carro. Entonces, el padre traía un carro del año y no era un carro corrientón, era un carro bueno. Y pasa que pues para nosotros los que estamos siempre esperando una mala acción de parte de los sacerdotes, pues caemos en juzgar, en criticar. Yo creo que no es el único caso, muchos de ustedes habrán visto eso y juzgado también que los sacerdotes traen carrazos, pero yo he trabajado bastante con sacerdotes de una manera cercana, o más bien dicho en las iglesias, y conozco más o menos su vida. Les diré que los sacerdotes no ganan dinero, no, ellos no tienen un sueldo, pero es un sueldo como, digamos, de una familia baja, medio, nivel medio bajo, no nivel medio alto. Su sueldo les da para vivir, pero en realidad su sueldo va para las órdenes religiosas donde ellos pertenecen y no tienen unas comodidades así como que exuberantes. Como una persona normal, como les digo, de un nivel medio bajo. Y algunos, como el padre que les estoy mencionando, que traía un carro de una buena marca, pues se la regalaron y puede que pase en algunos otros lugares. Y tendemos nosotros a juzgar rápidamente sin pensar que pueden haber opciones así. Otra de los cosas que juzgan a los católicos es que porque cuando van a misa empieza la pedidera de dinero. Posiblemente tengan razón, pero no solamente son los católicos, son todas las parroquias, todas las iglesias, todas las comunidades que profesan una fe y que llega un grupo de personas a profesar su fe, a orar, porque la oración es lo que nos une como católicos, como cualquier denominación que esté ahí. La oración nos hace fuertes, la oración nos enseña a ser dóciles de corazón. eh, Hay una de las lecturas que si las conocen, dice Jesús que te peguen en una mejilla y pongas la otra. No, no, realmente no quiere decir eso, sino que aprendamos a ser humildes y aprendamos a ser
coherentes, que usemos nuestro criterio de una manera congruente. Y yo digo ser católica, pues entonces debo de dar un ejemplo y un testimonio que he aprendido del mensaje de mi catolicismo. Así es como se aprende a compartir y a convivir lo que somos como católicos. No podemos tener dos caras, aunque a veces la situación nos empuja a que tengamos diferente cara en diferentes situaciones. Son retos muy grandes para una persona que se autodenomina una persona creyente y siguiente de una de religión. Son retos muy grandes que la persona tiene que enfrentar. No es fácil ser un católico congruente, no es fácil ser un católico que quiera dar testimonio. Déjenme regreso a las iglesias. La Iglesia Católica Romana, que soy yo, pertenezco a una parroquia pequeña o grande, lo que sea, y esta iglesia a su vez pertenece a una diócesis. Esta diócesis obviamente pertenece a Roma y esa es la gran diferencia. Sí, cada parroquia tiene la obligación de dar cierta cantidad a su diócesis y la diócesis a su vez al Vaticano, que es donde venimos todos, porque es una manera de vivir. En la iglesia, ¿quién va a mantener a los sacerdotes? Vamos a suponer que vamos a una iglesia. ¿Quién los va a mantener? Pues nosotros, las personas que vamos a la iglesia y damos nuestro diezmo. En mi pueblo se le dice limosna, pero no, la limosna se la da a un mendigo, a un pordiosero, a una persona que está en la calle pidiendo. Eso es limosna. El diezmo es nuestra responsabilidad como cristianos de darlo a nuestras parroquias porque es un mandamiento, les voy a decir, es uno de los 5 mandamientos de la Iglesia Católica, el ayudar a nuestra iglesia en sus necesidades. Y la ayudamos físicamente y la ayudamos monetariamente. Lo monetario se usa en pagar las deudas que tiene la iglesia, ya sea en el aire acondicionado, que es lo que más escuchamos en tiempo de verano en mi parroquia, la luz, el teléfono, las personas que trabajan ahí, porque de eso se mantienen ellos, de las personas como ustedes o como yo, que vamos a la iglesia y ponemos nuestro dólar, porque les diré que yo tengo ya en Estados Unidos arriba de 40 años y pues sigo dando mi dólar. Eso como que no, la mentalidad no nos ha cambiado. En México a lo mejor el peso, en Zacatecas el peso lo damos y aquí en Estados Unidos el dólar. Eh, pues ahí es también hay que concientizarnos, ¿no? Las necesidades son bastantes y la economía está creciendo bastante. Entonces vamos a subirle también al dólar. Cuando nosotros recibimos formación de darle a nuestra parroquia nuestro diezmo, lo que a mí me toca es, yo les digo a las personas con las cuales me toca de repente compartir, vamos a darle a nuestra iglesia 1 hora. Si vamos a misa una vez por semana, digamos los domingos, entonces ese domingo se supone que es para ir a dar gracias al Señor porque nos permitió vivir de la manera que sea, con problemas, sin problemas, felices, no felices, del chongo o no del chongo, pero igual vamos a dar gracias a Dios. Y le vamos a dar apoyar, vamos a ayudar a nuestra parroquia con nuestra primera hora de trabajo de la semana. ¿Y cuánto ganamos? A lo mejor si yo gano $5, pues le doy $5 a mi iglesia, mi primera hora de trabajo de la semana, porque con eso le estoy dando gracias a Dios por permitirme vivir. Si yo gano $2, pues le doy $2. Si estoy ganando $10, pues le doy $10. Eso es lo que me toca como cristiano obediente y como cristiano agradecido. De esa manera le enseñamos también a nuestros hijos, aunque muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos y no lo hacen, y a lo mejor hasta ni nosotros tampoco. Pero eso es lo que se nos enseña en nuestra iglesia, el ser agradecidos y el enseñar a nuestras generaciones que el ser agradecidos nos hace mejores cristianos,
nos hace mejores personas porque estamos regresando lo poco que se nos otorga en nuestro trabajo. Vaya, si en la casa donde estamos viviendo todos perdimos el trabajo, bueno, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero ya sería una exageración. Si en la casa donde se vive vivimos 5 personas, pues por lo menos a lo mejor 2 de ellas, ¿no? Están trabajando y vamos a unir la hora de estas 2 personas y eso es lo que nos toca dar como diezmo, no como limosna, sino como diezmo, nuestra responsabilidad como cristianos. En todas las iglesias es lo mismo, no hay que criticar a ninguna denominación, porque en todas existe la necesidad de subsistir. En todas existe un sacerdote, un pastor, una persona que esté ahí ayudando a la formación espiritual del pueblo de Dios. No importa en cuál denominación, no importa en cuál lugar. Bueno, las iglesias católicas romanas somos nosotros, yo soy parte de ella. Hay otra denominación que se parece mucho a nosotros y también creo que pertenecen al Vaticano y son las ortodoxas. De alguna manera pertenecen al Vaticano, no como nosotros los católicos romanos, pero creo que ellos tienen una parte donde ellos pertenecen a Roma también. Y hay muchísimas denominaciones que empezó con el término protestantes hace muchos años atrás, pero yo creo que la palabra protestante ya no cabe en estos términos, en estos vocabularios, sino se le pudiera decir diferentes denominaciones. No vamos a entrar en conflicto, ni vamos a decir, esta es mejor, esta es peor, no, porque todos tenemos el mismo derecho de buscar nuestra espiritualidad donde sea. Y sin criticar, no podemos seguir por la vida criticando que la católica porque esto, que tal denominación porque esto otro. No, hay que enfocarnos en el crecimiento personal mío y de la familia con la que yo convivo. Me ha tocado compartir con diferentes denominaciones pues no quiero criticar tampoco, ¿no? Pero esa vez que yo fui a esta denominación, fuimos invitados a un evento y lo único que hicieron en ese rito, no sé cómo se le llama, ese servicio, se le llama servicio. En ese servicio fue criticar a la Iglesia Católica. Le echaban, pero hasta por donde quiera. Todo el servicio que hicieron de cerca de 40 minutos se la pasaron hablando de la Iglesia Católica. Y pues no, o sea, no se vale que empiecen, hagan su servicio de formación criticando a otras religiones, que se enfoquen en lo que es su base, vaya. Está una iglesia, una denominación está ahí para formar los corazones del ser humano, para formar las familias, para formar las nuevas generaciones. Pues dedíquense a eso, que se dediquen a formar sus grupos de su comunidad en vez de estar levantando pedradas al catolicismo. Pero bueno, hay una iglesia muy parecida, creo que les comenté anteriormente que en la iglesia a veces hay católicos, sacerdotes que son católicos pero están casados. Es porque vienen de otra religión y no juzguen que la iglesia católica está aceptando sacerdotes casados o que ya les permitió casarse. No, lo que pasa es que vienen a lo mejor de la iglesia ortodoxa y ya son casados porque ahí sí les permiten casarse. Y se convierten al catolicismo, pues ya están casados tienen hijos. Creo que también les compartí que cuando un diácono se casa y tiene su esposa, pero la vida le toca ser viudo, se queda viudo y también él puede ser sacerdote. Y pues también ya tiene sus hijos y van a ver ustedes aquí de vez en cuando estas dos partes, los sacerdotes casados que vienen de otra, por lo regular de los ortodoxos, o los diáconos que se casaron y ahora son viudos y son sacerdotes. Les toma un poquito de tiempo, tienen que estudiar para poder ser sacerdotes, pero sí lo pueden hacer. Entonces, vamos a identificar. Mi recomendación para ustedes es que si de repente se mueven y ven por ahí un letrero, Iglesia Católica, cerciórense que la iglesia es católica romana. Al menos que no les importe, pues está bien. Cada quien tiene su propia decisión. Pero si de repente sus hijos
en el correr de sus vidas, de sus años, se topan por ahí con alguien y se van a casar y esta persona es católica y se presume que los dos son católicos y a la hora que se empieza a hacer el proceso pasa que uno de ellos fue bautizado en una iglesia católica, pero no en una iglesia católica romana. Así que pongan atención en esas pequeñas cosas que pasan a ser muy importantes a la hora de profesar un sacramento católico en la Iglesia Católica Romana. Pues fíjense que ya se me fue el tiempo. Muchas gracias. Acuérdense, no soy ninguna profesional, pero sí soy una persona que ha convivido mucho en la iglesia, mi iglesia católica romana. Y es lo que les comparto para aprender todos juntos. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Muchas gracias. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Feliz día.